instalaciones pertinentes, no es condición que esté funcionando para que podamos empezar a conversar. Me presento ante todo, porque calculo que la mayoría no me conoce. Yo soy Jorge Baclini. Actualmente estoy ocupando un cargo dentro del sistema procesal penal, que es un cargo que se denomina como fiscal regional. El sistema procesal penal en Santa Fe está sufriendo un proceso de cambio, y dentro de ese proceso de cambio de toda la estructura, bueno, yo gané un concurso, que es el concurso de fiscal regional, que hace un poco a la organización de todo lo que es la persecución penal en la circunscripción número 2, que comprende el departamento Rosario. Charlas San Lorenzo Víctima. Y bueno, un poco la invitación creo que está dirigida para que yo les cuente algunas cuestiones simples de lo que es el nuevo procedimiento, pero esencialmente cuál es la perspectiva que nosotros apuntamos en relación al tratamiento con la víctima que vamos a proponer desde la Fiscalía, y un poco todo lo que hace a una política bastante diferente, por lo menos en lo que apuntamos, a cambiar desde la perspectiva de lo que es la persecución actual. Recuerdo o dejo en claro de que yo fui juez de instrucción en Rosario, fui secretario de instrucción, fui empleado sumariante, fui empleado en la mesa de entrada, es decir, conozco un poco todo lo que es el mecanismo, lo amé, he escuchado las críticas que se hacen, críticas que yo creo que son válidas, pero que también hay un montón de otras cuestiones que creo no son realmente apreciadas, y a veces se transmite un discurso que no tiene en cuenta situaciones de la realidad. Y una de las situaciones de la realidad es la incapacidad con la que se cuenta desde el sistema judicial, desde el sistema penal actual para investigar. Esto hace de que la fuerza operativa de investigación sea la policía, y la policía, sea por defecto o sea por cuestiones de corruptela, no brinda al sistema penal, al Poder Judicial en sí, elementos válidos para que se puedan iniciar persecuciones que tengan éxito. Entonces, en este círculo vicioso no se termina obteniendo nada, y la gran perjudicada es la víctima en sentido individual y en sentido global. Es un sistema que está trabajando de espaldas a la víctima, porque lo real es que se encuentra totalmente imposibilitado, por una circunstancia o por otra se encuentra totalmente imposibilitado en poder dar una debida respuesta. Igualmente, esto es un tema que si quieren después lo conversamos más en profundidad. Yo voy a marcar un par de cuestiones. El cambio de ahí. Bueno. Si no me paro ahí. Bueno. ¿Me escuchas sin el micrófono? Sí. Te escucha bien. Santa Fe sancionó en el año 2007 un nuevo Código Procesal Penal. Son cuestiones que creo que son muy importantes y muy relevantes a la perspectiva de lo que se viene hablando, más allá de que nosotros tengamos una competencia más limitada. Algunas cuestiones, como por ejemplo la trata, que no es una cuestión que sea de competencia directa de la justicia provincial. Lo cierto es que la trata o las fases de la trata tienen muchísima injerencia, son delitos provinciales, y que nosotros podemos llegar a investigarlo y a tener consecuencias directas. Este es uno de los puntos que adquiere relevancia, el por qué una nueva sistemática procesal penal puede generar alguna expectativa de cambio en este tipo de delitos cuya investigación hoy es bastante acotada. En el 2007, yo les decía, se sanciona un nuevo código, es decir, una nueva normativa. Esta nueva normativa
se complementa con otras leyes. Dentro de estas leyes hay 4 leyes, una que organiza a los jueces de una manera diferente. Los jueces pasan a estar organizados en el sistema nuevo bajo una modalidad distinta. No hay más estructura de juzgado, es decir, el juzgado de instrucción, el juzgado correccional, modelo tal cual hoy ustedes conocen, va a desaparecer. En el sistema nuevo los jueces van a estar en lo que llaman un colegio de jueces. No hay un juez predeterminado para el caso. Como todo se resuelve en audiencias orales y públicas, el juez llega a la mañana a una oficina administrativa y esta oficina administrativa sortea el juez que va a tener que decidir en una audiencia oral y pública. Deja de existir entonces este modelo de juzgados como está hoy, porque el que persigue es el fiscal. No investiga más el juez, el que investiga es el fiscal. Y para lograr una investigación acorde, se crea un organismo nuevo que es el Ministerio Público de la Acusación, lo crea la Ley 13.013, con una estructura que tiene una proyección bastante importante, bastante ambiciosa. A nosotros nos crean un fiscal general, que es el doctor Julio de la Sal, que es el jefe de toda la provincia, el jefe de la persecución penal de toda la provincia, 5 fiscales regionales, uno por cada una de las regiones que tiene la provincia, y se crean 144 cargos nuevos de fiscales. Es decir, se dota una estructura de persecución muy importante. Calculen que en Rosario hoy tenemos 25 jueces, 25 jueces entre jueces de instrucción y correccional, y después tenemos un juez de instrucción y correccional por cada uno de los distintos chicos que integran la circunscripción. Ese número en la circunscripción lo vamos a duplicar, porque de tener 33 jueces e investigadores vamos a tener 79 fiscales investigando. Una estructura mucho más grande, mucho más importante. A eso le tenemos que sumar que la perspectiva hace que el fiscal va a investigar en forma desformalizada. ¿Qué quiere decir esto? Que no nos vamos a pasar juntando papelitos para agregarlos a un expediente, sino que nos va a interesar que el testigo vaya y declare en una audiencia oral y pública. Por eso nuestra investigación tiene que ser una investigación que sea rápida, que sea ágil y que sea dinámica. Estas 3 características son esenciales porque el testigo tiene que ir a una audiencia oral y pública a declarar, a exponer. Entonces tengo que ir rápido al juicio oral porque necesito que el testigo no se olvide y que el testigo tenga el interés de ir a declarar. Necesito que la sociedad tenga el interés de que el caso se resuelva y vivenciar ese caso que se está resolviendo. Entonces, esto hace de que nosotros no trabajemos más sobre la metodología del expediente. Son todas cuestiones bastante distintas, bastante innovadoras. Trabajamos con una entrevista con el testigo, entrevista que podemos grabar, que podemos filmar o que podemos ratificar un acta simple. En algunos casos tenemos que tomar algunas formalidades, por ejemplo en todo lo que hace a las víctimas de delitos sexuales, que van a ir a declarar en una audiencia, o que no queremos que vayan a declarar en una audiencia, porque queremos darles protección. Y esto tenemos que trabajarlo en forma previa, esa cámara GESEL que se puede celebrar o esa entrevista filmada, porque queremos proteger a la víctima y no exponerla públicamente o no generar que la víctima se siente intimidada por la presencia de la persona que la violó, por la persona que la agredió sexualmente. En todo esto nos manejamos con una metodología distinta de protección a la víctima que necesariamente requiere todo un cambio de mentalidad. Otra característica es que todo se resuelve en audiencias orales y públicas. El sistema es un sistema transparente en cuanto a que es público. Cualquier duda que exista ante la decisión de un juez, esta duda va a quedar aclarada porque cada uno va a tener la percepción y el conocimiento de por qué o cuál fue el fundamento, cuál fue la prueba que ese juez escuchó para poder decidir. Entonces esto nos pone en una situación de paridad de recepción de información. Hoy yo advierto y percibo, más allá de que hay un montón de casos que existan razones para dudar de la forma en que falló un juez, hoy nos encontramos con que lo real es que no sabemos
¿Cuál fue la efectiva información que tuvo un juez para resolver? Y esto genera un montón de suspicacias, naturales suspicacias, para que se dude en el verdadero motivo por el cual falló. Entonces, ese juez que se terminó encerrando quizás en un despacho y no quiso explicar el motivo, el fundamento de su resolución, fue quien dio o generó lugar a que se dude de él. En el sistema nuevo esto cambia totalmente. Aquí se da la cara, necesariamente se da la cara, y todo es un sistema que tiene mucha transparencia. La publicidad tiene la virtud de ser transparente. Entonces, quien tenga alguna duda se la va a disipar porque va a haber escuchado a los 5 testigos que declararon, al perito que declaró, y va a tener claro si la actuación del fiscal o la actuación del defensor fue buena o no, y si el juez decidió razonablemente. Creo que esto se tendría que complementar el día de mañana. Hoy nosotros todavía en la provincia no está preparado, primero tenemos que meter el sistema nuevo, pero el día de mañana se tiene que complementar con el juicio por jurado, que creo que es fundamental porque eso va a evitar todas las dudas que tenemos sobre las cuestiones que se fallen. El pueblo tiene que ser quien decida. Yo estoy totalmente convencido de esto. Hoy no nos encontramos totalmente preparados, pero si existen dudas sobre la forma en que se administra justicia, creo que la mejor manera va a ser que el pueblo se integre. Publicidad y que el pueblo se empiece a integrar. ¿Cómo vamos a integrar al pueblo? Lo vamos a integrar de distintas maneras. Nosotros lo vamos a integrar dando un tratamiento a la víctima distinto, lo vamos a integrar a través de lo que llaman consejos asesores regionales, que nos asesoran en lo que hay que perseguir. Es un organismo que está creado por la ley, que está compuesto por 3 fiscales, por 3 representantes de las municipalidades de la región y por 3 representantes de los organismos no gubernamentales de la región. Esto va a ser rotativo por año, se reúnen cada 3 o 4 meses, me aportan a mí necesidades de políticas de persecución por territorio, por zona. Es decir, yo puedo colocar un fiscal de la zona de Villa Constitución, podemos un representante de la municipalidad de San Lorenzo y una organización no gubernamental de Puerto General San Martín, para tomar 3 referentes, más otras organizaciones no gubernamentales, más otros representantes de las municipalidades. Ustedes me plantean que hay necesidades de persecución específica, nosotros la atendemos, verifico yo algunas circunstancias y disponemos una persecución puntual para esa temática de delito. Es decir, es un sistema que trata de mostrar a la gente o de hacer participar, integrar a la gente en la forma en que se decide, pero también en el por qué se toman impronta de determinadas persecuciones. A su vez se crean entonces lo que yo le marcaba el colegio de jueces y se crea una organización también que se llama el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, que es la encargada de llevar a cabo todo lo que hace a la defensa de los imputados, que también tiene una estructura bastante grande. En nuestra estructura esencialmente colocamos prioridades en la persecución. Actualmente nos manejamos con un sistema donde todo se persigue por igual, donde hay prioridades internas, pero no hay prioridades externas, y en esto de las prioridades internas también no está específicamente tabulado la posibilidad de decir dejo de lado estos casos y persigo estos casos que me parecen más importantes. El sistema nuevo se nutre por la efectiva gestión de los casos. Es decir, se establecen criterios de prioridad en la persecución y en la forma de resolución de los casos. No todos los casos valen igual, y esto es muy importante, no todos los casos valen igual, y no todos los casos tienen el mismo tipo de resolución. Cada caso tiene una resolución que se piensa o se proyecta como la más acorde a la problemática. Entonces, nosotros proyectamos determinados delitos leves y algunos delitos de mediana criminalidad, no proyectar una salida punitiva, no proyectar una salida de pena, o no en todos los casos proyectar una salida de pena. ¿Por qué? Porque son casos de menor cuantía que se pueden resolver de mejor manera prescindiendo de la pena. A veces
la conciliación de los intereses, la mediación, en ocasiones hasta el perdón, es mucho más importante que una respuesta punitiva. Muchas veces esa pelea entre vecinos que nosotros judicializamos, que nos lleva a la imposición de una pena que nunca llega a ser privativa de la libertad efectiva, sino que normalmente al ser primera condena va a ser una condena de ejecución condicional, va a hacer de que ese vecino vuelva a vivir al lado y que las agresiones se reiteren y que estas agresiones que arrancaron en pequeño terminen en proyección en delitos gravísimos. Entonces, esta falta de atención del sistema en observar el verdadero conflicto, cuál es el verdadero conflicto, lleva a que de un conflicto menor, pequeño, se arme una bola importante y no se pueda resolver. Ahora bien, en otros delitos de mediana criminalidad y delitos graves, la pena es la única respuesta que cabe. La pena privativa de la libertad es la única respuesta que el sistema puede propender a través de procedimientos abreviados, a través de juicios orales. El fiscal va a tener la orden específica de saber discriminar cada una de las problemáticas para ir a buscar la pena o para ir a juicio. En esto también está claro de que el sistema, y hoy está demostrado, no está capacitado para poder resolver todos los conflictos que se generan. Entonces, si uno observa que del cúmulo de casos que entran en nuestra circunscripción, 140.000, 130.000 a 150.000 casos anuales, es una cifra que realmente es inmanejable desde cualquier perspectiva de persecución. Si uno se sincera y dice, bueno, yo tengo todo este cúmulo de casos, este cúmulo de casos no lo puedo resolver todo de la misma manera, no puedo llevar todos los casos a una juicio oral, tampoco es conveniente llevar todos los casos a una juicio oral, entonces empiezo a repensar cómo gestiono mis casos. Y mis casos los voy a gestionar de esta determinada manera. Naturalmente, de que nosotros proyectamos una política de persecución con esta identidad. Pero puedo estar equivocándome, sí, puedo estar equivocándome. Por eso existen los consejos asesores regionales para proponerme alguna alternativa distinta o decirme, mire, fiscal regional, usted se está equivocando, queremos que alterar esta forma de persecución y trabajar en alguna alternativa distinta o modificar alguna alternativa que se está proponiendo en la persecución. Este tipo de respuestas alternativas al conflicto son respuestas que se dan en el caso tiempo, son respuestas rápidas, son respuestas que no demandan gran asignación de recursos, y esto, sin lugar a dudas, permite al órgano que persigue poder contar con la cantidad de recursos o una cantidad de recursos más importantes para poder destinarla a la persecución de los delitos más graves. Esto es un cambio de metodología muy importante porque hoy en la estadística todo vale uno, en el sistema de persecución todo vale uno, o sea, una resolución vale uno estadísticamente, sea una amenaza simple, sea una tentativa de robo, sea un gran delito económico, o sea una gran investigación sobre la trata de personas. En esta paridad, como todo vale uno, termino investigando lo que es más simple. Como todo vale uno estadísticamente y a mí se me mide como juez según la estadística, el problema que se genera es que termino investigando lo más simple. Esto puede identificarse como una corruptela, sí, es una corruptela administrativa. Desde el punto de vista policial hay corruptelas que uno puede identificar como corruptelas administrativas y como corruptelas que efectivamente el sistema tiene otro tipo de corrupciones. Lo cierto y lo real es que tenemos un sistema de persecución que se limita a perseguir los casos fáciles y sencillos. Perseguimos los hechos donde los imputados están confesos y perseguimos los hechos donde el imputado fue aprehendido en flagrante delito. Solamente de que hay algunas excepciones, que no quiere decir que el sistema sea 100% así, pero cuando uno mide estadísticas, como marcaba del FRA, de los delitos de trata, hay escasas sentencias. En los delitos de gran criminalidad económica, las sentencias son escasas. En todo lo que hace al narcotráfico, al tráfico de drogas a escala, las persecuciones son escasas, las investigaciones son escasas. Es un sistema que no está capacitado ni preparado para poder perseguir casos distintos o de alguna distinta manera. Entonces, bajo toda esta sistemática, el nuevo Ministerio Público de la Acusación empieza necesariamente a tener que tener una relación distinta con la víctima. Se dice
que la víctima es el cliente del sistema. Hoy es un sistema que casi expulsa a la víctima. Nosotros pretendemos un sistema que le abra las puertas a la víctima, que integre a la víctima desde un montón de aspectos, desde un montón de perspectivas, que cambie la mirada de la víctima. Hoy la lógica es que la víctima viene, nos declara en una audiencia, como esa declaración testimonial dada por escrito y firmada, rubricada por la víctima, por el secretario y por el juez, es la que va a decidir la suerte de un caso. Como la víctima vino y declaró, ya no la necesitamos más y nos atendemos del verdadero problema. Entonces esta víctima que vino y nos declaró por escrito, cuya declaración por escrito va a ser la que vamos a usar en todos los momentos del procedimiento, no nos interesa más lo que diga esa víctima en el futuro ni cuál es su real problemática. El sistema nuevo mantiene un interés permanente por la víctima, no solamente porque la víctima merece un trato digno y respetuoso siempre, sino porque además necesita a la víctima contenida y preparada siempre para que pueda ir a declarar en el juicio oral. En la medida de que yo necesito a la víctima que esté predispuesta para ir a declarar en un juicio oral, que en algunos casos se celebrará más rápido y en otros un poquito después, necesito una víctima siempre contenida. Necesito mantener mi atención con la víctima siempre dispuesta. Necesito cambiar mi metodología de protección con la víctima. Necesito cambiar mi relación con la víctima. Tengo que tener una relación mucho más cercana. Los fiscales tienen que tener una relación mucho más cercana con la víctima. La víctima tiene que tener confianza con el fiscal para poder saber que el fiscal la va a cuidar hasta el momento mínimamente del juicio oral. Entonces, nosotros decimos de que la víctima es el termómetro del sistema. En el sistema nuevo o en lo que se viene, a lo mejor no lo podamos desarrollar en forma inmediata y tenemos un plan de ir desarrollándolo por etapas o de ir cumpliendo por etapas, pero en el sistema nuevo sí o sí la víctima es el termómetro del sistema. La víctima es quien mide si el sistema funciona bien o si el sistema funciona mal. Y para eso tenemos que establecer criterios o estándares mínimos que fijen una política que relacione al fiscal con la víctima. Esta relación tiene que estar establecida a través de un estándar. No quiero yo que cada fiscal decida cuál es la mejor forma de atender a la víctima. ¿Por qué? Porque habrá fiscales que tengan un estándar muy alto y habrá fiscales que tengan un estándar muy bajo, y eso no nos sirve. Nosotros tenemos que partir de un estándar medio y de allí el fiscal que tenga mejor trato lo elevará, pero mínimamente tenemos un estándar que tiene que ser compartido. Entonces, esta política parte de lo que es, en primer lugar, lo que hace a la calidad de atención y trato que tiene que tener fiscal con víctima. Aquí tenemos que empezar a pensar toda una atención médica que hace a la situación física que pueda tener la víctima y a una atención psíquica, es decir, una contención integral de la víctima. Tenemos que partir con unidades de atención de víctimas y testigos que estén en permanente movilidad para poder dar esta respuesta inicial. Una víctima que llega a la fiscalía en el futuro a realizar una denuncia tiene que ser una víctima que sepa que va a encontrar las puertas abiertas y un organismo receptor, no un organismo que lo expulse, que si tiene lesiones que sean necesarios constatar para el procedimiento y para curarla, se le va a poder dar esa debida atención. Y también una víctima que tiene o necesita una condición psíquica, psicológica, que también se le va a poder dar. Tenemos que empezar a manejar cuestiones elementales, reducir los tiempos de espera, ya digamos, estamos hablando de cuestiones simples, que los lugares de espera sean amigables. Tenemos que empezar a pensar en un sentido distinto. Tenemos que empezar a pensar de que de acuerdo a la problemática tiene que haber una persona debidamente capacitada para que le reciba la declaración. Nosotros aquí estamos trabajando con lo que es el estándar, si es conveniente o no, hasta el mismo sexo, por ejemplo, en un delito sexual, o no. Esto son cuestiones ya que establecemos como más finas, pero que son cuestiones en las cuales tenemos que pensar, la capacitación de la persona que recibe la declaración. Tenemos que empezar a pensar si en esta relación amigable que tiene que generarse entre fiscal y víctima no es conveniente que la misma persona
atienda a esa víctima durante todo el procedimiento, es decir, que no cambiemos permanentemente, porque esto se genera una situación de confianza y empieza a romper la situación de confianza que nosotros pretendemos que se genere, es decir, cuestiones que se muestran como elementales, pero cuestiones que aparecen como necesarias para implementar un verdadero cambio. Una segunda política hace a integrar a la víctima en la decisión o en algún tipo de decisiones que tengamos, o por lo menos revelar cuál es la opinión de la víctima en este tipo de decisiones, y estas decisiones apuntan a las cuestiones que yo les marcaba recién en cuanto al tipo de conflicto que tenemos, cuál es la respuesta que nosotros apuntamos, pero teniendo en cuenta la opinión de la víctima, es decir, si desde el punto de vista de la Fiscalía se aconseja una salida conciliada al conflicto, manejamos una amenaza simple entre vecinos o alguna pelea callejera, bueno, en ese tipo de conflictos, ¿es conveniente la salida negociada? Yo particularmente pienso que sí, pero siempre que restablezcamos la relación o mínimamente evitemos que ese conflicto se potencie. Bien, en ese tipo de conflictos tenemos en cuenta la opinión de la víctima, sí. Cuando aplicamos una suspensión de juicio a prueba, la llamada probation, tenemos que tener en cuenta la opinión de la víctima, sí, es importante. Si decidimos ir a la obtención de una pena, juicio oral o juicio abreviado, sabemos que el juicio abreviado, que nos da una respuesta ya, es una respuesta punitiva, pero que quizás el fiscal tenga que rebajar un poco la pena, pero evitar algunas circunstancias que desde el punto de vista de la víctima no sean las más convenientes, por ejemplo la exposición en el juicio. ¿Tenemos en cuenta la opinión de la víctima? Sí. En todo este tipo de decisiones es importante que trabajemos con la víctima para tener en cuenta. El tercer punto, el derecho de información de la víctima. ¿Qué tenemos que informarle a la víctima y cuándo tenemos que informarle a la víctima? Tenemos que informar a la víctima si el imputado fue puesto en libertad o si el imputado sigue en prisión preventiva, si el imputado sigue en una situación de alternativas a la prisión preventiva o si el imputado sigue con alguna situación originante, prisión domiciliaria, salidas laborales. Tenemos que informarle la fecha de las audiencias, tenemos que informarle la evolución del procedimiento. Todas las situaciones y decisiones que se adopten en el proceso son importantes en esta relación fluida que empezamos a pretender tener con la víctima. Y un cuarto punto es lo que hace a la protección de la víctima y a la preservación de la intimidad. ¿Cómo proyectamos esta situación? Yo decía que lo que hace la protección de la víctima cambia radicalmente. No es que el sistema actual se muestre 100% descortés en todo lo que hace a la protección. ¿Las personas están interesadas en dar protección? Yo creo que sí, en el sistema judicial. Estoy convencido de que hay un montón de gente que está interesada en brindar protección. Sin embargo, hay carencia de recursos y hay un especial desinterés en el procedimiento en continuar brindando esa protección. Yo lo marcaba que procesalmente ese desinterés se traduce en la observación de que la víctima ya declaró y no la necesito más. La víctima es portadora de información. En la medida que la víctima me aportó información, yo ya no la necesito más y prescindo de lo que es la protección. En el sistema nuevo yo la marcaba, la protección de la víctima es algo muy importante que adquiere muchísima relevancia. La protección se manifiesta según el tipo de riesgo y según el tipo de delito, es decir, habrá que también estandarizarlo como mínimo. La protección se traduce a un montón de circunstancias que hacen también al curso del procedimiento. La protección no es simplemente apostar a una persona que cuida a la víctima en su casa o que la acompaña a todos los lugares. La protección podrá ser cambio de número de teléfono, el cambio de número celular, no brindar determinada información en relación a quién es la víctima o fundamentalmente no brindar información en relación a cuál es el domicilio y cuál es el teléfono de la víctima, generando esta imposibilidad de que a través del acceso a información se pueda generar esta relación, que el imputado conozca el domicilio de la víctima y se genere la reiteración de los golpes que se pueden llegar a dar o de todas las agresiones. Pero también hay una relación con la protección que se manifiesta en la forma
en que el fiscal se maneja en el procedimiento. Entonces, que yo le pregunte a la víctima si es importante la obtención de la pena, esa es una primera cuestión. Que yo le pregunte a la víctima si es importante saber cuál es la forma más adecuada, conforme a su problemática, de llegar a la obtención de una pena, también es muy importante. Y con esto quiero marcar, en el futuro todo se decide en un juicio oral y público. El juicio oral y público somete a la persona a la exposición pública, somete a la víctima a la exposición pública y somete al imputado también a la exposición pública. Entonces aquí habrá que hacer una evaluación, y la víctima se integra en esta decisión, de si es conveniente abreviar. El juicio abreviado es un acuerdo que se llega con el imputado en el cual se lo condena con una pena normalmente menor, porque en esto de la negociación se le da una pena menor. O vamos a juicio oral, donde exponemos públicamente al imputado, donde mostramos al imputado que fue el autor del hecho, pero también a la víctima, que va a tener que ir al juicio oral a declarar. No todas las víctimas van a estar decididas para asumir esta situación, más allá de la contención que se pueda brindar de la Fiscalía, son situaciones que hay que conciliarlas o acordarlas con la víctima. Después tenemos cuestiones elementales como que el retiro del imputado de la sala cuando declare la víctima, o del retiro del público en general de la sala cuando esté también declarando, es decir, situaciones que hacen a que la víctima pueda declarar con mayor confianza. Hay un montón de situaciones en las cuales el fiscal puede brindar protección con medidas procesales que resuelvan mínimamente el inconveniente que se plantea en esa situación. Yo recuerdo que en un juicio oral que se llevó a cabo en Rosario, dentro del sistema actual que se está parcialmente implementando, había una víctima que era una chica que venía con un año, que estaba bajo el sistema de protección de testigos, que incluso es un caso excepcional, donde se la había sacado de la casa, estaba viviendo, se le había dado una dirección desconocida y estaba bajo el sistema de protección. Cuando va a declarar al juicio oral, esta víctima se vuelve a encontrar con el imputado y con todas las personas a quienes ella estaba denunciando. Era un homicidio donde ella se había de testigo en contra de su ex novio. Y cuando llega el momento del juicio, después de haber estado un año con la identidad reservada, custodiada, se le expone a la víctima a que declare. La única medida de seguridad que se establece es que declare de espaldas a la persona que estaba juzgando. Por supuesto que esa víctima no dijo nada, se terminó desmayando, terminó todo un problema, y más allá, digamos, de todo el problema físico y la situación que esto generó, obviamente, desde el punto de vista del fiscal, además el juicio se perdió. Redondito, después de un año, o sea, tuvimos una política, en ese caso, muy buena en toda la previa, y en el momento que había que acordar, la forma en que la víctima iba a declarar, se frustró todo, se expuso a la víctima, se la dañó, y los resultados, para colmo, los resultados también fueron totalmente negativos. Entonces, hay que fijar toda una posición que empiece a cambiar toda esta situación. Hago dos o tres alusiones en cuanto a qué es la relación o la política mínima que hace al Ministerio Público de la promoción o al nuevo Ministerio Público de la acusación y todo lo que hace la violencia de género, entendida como todo tipo de violencia contra la mujer. Nosotros aquí hay una aspiración ideal en pretender, como dicen los tratados internacionales, como habla la ley en Argentina, en su eliminación y en su erradicación. En esto hay que trabajar mucho en una política preventiva, naturalmente, que nosotros no tomamos o no decidimos en esta política preventiva, que hace más a una política que lleva a cabo el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Ahora bien, nosotros sí podemos tomar injerencia en todo lo que hace a la política de persecución. Es decir, afrontar la persecución de estos delitos en forma distinta, yo creo que va a empezar a cambiar la perspectiva. Dos aspectos importantes que creo que hay que marcar. Uno de los aspectos que nosotros tenemos un montón de defectos es en todo lo que hace a la persecución en sí. Y el otro aspecto que yo ya creo que fui hablando bastante es en lo que hace a la relación con la víctima. La problemática de todo el delito, violencia de género y muchísimo lo que hace a la política, digamos, de los
delitos contra la integridad sexual, que es el ámbito de competencia nuestro, uno es la relación que se genera con la víctima. No revictimizar ya sería un gran logro. Ya sería, digamos, si uno maneja un estándar mínimo, es decir, si nosotros logramos no generar victimización institucional desde el sistema, yo creo que tenemos un gran punto ganado. Y el otro punto sobre el cual sí tenemos que trabajar y mucho es cómo mejoramos nuestro estándar de persecución obteniendo la información necesaria. Tenemos defectos en la tipología de delitos. Manejo un poquito más los delitos, lo que son delitos contra la integridad sexual. Los delitos contra la integridad sexual tenemos la problemática que en un porcentaje importante ocurren en el ámbito intrafamiliar. En este tipo de delitos tenemos una problemática que es una problemática de una estructura de persecución en la cual se da bastante valor, como se marcaba antes, a la relación o a la situación patriarcal en cual toda la estructura está formada. Entonces, en esta situación patriarcal aparece la situación de la provocación o aquello de que la prostitución es la profesión más antigua del mundo como fundamento, como aval de que esto está bien y que, digamos, es una situación, como hablaba, naturalizada, ¿no? O una situación que termina siendo aceptada por lo común que es, y este es un punto sobre el cual las decisiones no logran cambiar de la lógica. Si nosotros tenemos una fiscalía que maneja una estructura de pensamiento distinta, y esta va a ser nuestra orden, ya directamente, más allá de alguna decisión individual del fiscal, el fiscal va a tener que recibir la orden que venga de las estructuras de persecución. Y el otro problema que tenemos, que se traslada también, o hay relación entre los dos, es el éxito en nuestras investigaciones cuando el autor es desconocido. Ya no hablo precisamente de lo que es relaciones intrafamiliares, sino la problemática de cómo recabamos evidencia cuando los autores son desconocidos. Nuestro índice allí de éxito en la investigación es bajísimo, por no decir prácticamente nulo. No se preserva la prueba, no se obtiene información, no se hace ningún trabajo investigativo en la calle. Entonces tenemos carencias de actividad criminalística, de obtener evidencias en la víctima y en el lugar donde se produjo el hecho, y tenemos un montón de carencias para obtener información en la calle o hacer un análisis global de todo ese tipo de casos que puedan estar ocurriendo, salvo cuando aparece algún violador serial, por decirlo de alguna manera, pero si no, si el hecho aparece eventualmente con espacio de tiempo esporádico, normalmente nuestro éxito investigativo es muy malo. Aquí hay que empezar entonces a trabajar mejorando lo que es el aspecto criminalístico y generando un sistema de base estadístico que nos permite interconectar hechos con modalidades comunes, en función de lo cual nosotros podamos generar el patrón asociando un hecho a otro y de allí obtener información. Aquí hay mucha tarea por hacer. Yo creo que en esto la Fiscalía Nueva tiene que generar confianza en las víctimas. En la medida que nosotros queremos confianza con las víctimas, los casos se van a hacer muchísimo más visibles. En los delitos sexuales, nuestro índice de cifra negra es del 90%, es altísimo. Tenemos que empezar a mostrar como visible la problemática para generar confianza, y generando confianza el índice de cifra negra en sí va a bajar y vamos a poder manejar los patrones mucho más, los patrones de identificación con mucho más claridad. Digo dos cositas y termino. En esto de las salidas alternativas que propone el nuevo juicio, el nuevo sistema procesal penal, hay una verdad o una situación que se admite como una verdad revelada y que yo le marco aquí con un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es un fallo que se llama Gómez, en el cual se toma la convención de Belén do Pará, señalándose de que la única salida en los delitos en los cuales hay violencia de género es el juicio oral. Se hace una interpretación de la
conciliación se toma como fundamento, aquí se trataba de un caso donde el juez había aplicado una probation a una situación de violencia intrafamiliar. La Corte no toma solamente la convención y no da muchas explicaciones. Lo que se habla hoy es que todas las relaciones consensuadas entre víctima e imputado cuando trata de situaciones de violencia de género, hablo de alguna situación de probation o alguna situación de conciliación o mediación, lo que se dice es que hay una relación de disparidad entre la víctima y el imputado, y por eso son situaciones en las cuales no hay que, no es conveniente llegar a un acuerdo. Particularmente yo creo que en la medida que la situación de violencia de género no haya sido superada por la víctima, esto de resolver por una salida alternativa es totalmente inconveniente, y allí sí creo que es necesario ir a juicio oral. Ahora bien, en la medida que la víctima logró superar esta situación y salió de la casa, o sacaron, si el imputado se fue de la casa y la víctima logró afrontar esta situación, y la relación volvió a los estándares previos a toda la agresión, yo no creo que se pueda fijar una política de que en todos los casos no. Creo que es una situación que hace una evaluación en cada caso, y desde mi punto de vista este sería un parámetro más adecuable, más allá de que esto lo estamos estudiando todavía en la Fiscalía y no hemos fijado un criterio adecuado. Digo esto porque hay un montón de situaciones en las cuales el conflicto en sí, que fue muy candente en algún momento de la relación y que en otro momento ya se relajó, no hablo de una situación de violencia, digamos, estoy hablando de una situación de violencia menor, digamos, la única posibilidad de llegar a mediación es en caso de amenaza simple y en caso de lesiones leves. No estoy hablando ya donde el delito trascienda o genere otro tipo de gravedad. Estas son situaciones que creo que hay que contemplarlo. Traigo el fallo de la Corte de la Nación porque es un fallo que ha recibido algún beneplácito y también ha recibido, digamos, otro tanto de críticas desde esta perspectiva de que genera una pauta de política de persecución donde dice si se da una situación de violencia de género, nunca podemos acudir a una situación consensuada o una probation, cuando particularmente yo creo que no en todos los casos esto es viable. Dejo esto porque por ahí sé que es una situación que puede generar alguna perspectiva distinta y cualquier cosa lo charlamos. De esto hay muchísimos temas más por hablar. Solamente venía a contar en este espacio de tiempo y agradeciendo la posibilidad que se me brindó. Cualquier cuestión, nosotros ya dentro de poquito tiempo creo que vamos a empezar a funcionar, se anunció para el 10 de febrero la puesta en funcionamiento del nuevo sistema. Estamos alquilando una casa donde va a funcionar la Fiscalía aquí en San Lorenzo, el distrito que está a la vuelta del tribunal, ya oportunamente se van a enterar. Cualquier cosa, acá va a haber cuatro fiscales asignados. Les dejo la página web de la Fiscalía, que cualquier duda lo pueden manifestar, mpa.santafe.gov.ar. Tenemos un Facebook por ahora que es Fiscalía Regional 2 con número. Cualquier consulta lo hacen allí. Y el teléfono, por ahora estamos funcionando en Rosario. El teléfono es, la característica de Rosario, 0341 4721 869. ¿Podés repetirlo, por favor? Sí. 4721 869. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación y les agradezco a ustedes que me hayan escuchado. Cualquier cosa, después quedo a la espera de la pregunta que me hacen. Bien. Vamos a escuchar ahora al doctor Juliato, que es el juez de menores de la ciudad de San Lorenzo. Lo que pasa es que como uno no trabaja en los medios,
Escuchamos al juez Nelson Caugliato, juez de menores de la ciudad de San Lorenzo, y después vamos para las preguntas. Bueno, muy amable, gracias en primer lugar por la invitación. Yo en realidad poco me queda decir después de haber escuchado al doctor Baclini en la completa y extensa exposición que hizo referente a lo que es la víctima o el abordaje que se hace de la víctima en el nuevo sistema penal. Esto que es un dato no menor, la entrada en vigencia de un sistema de enjuiciamiento completamente distinto a lo que nosotros conocemos en la actualidad. Ustedes saben, para hacer un poco de historia y en relación a la víctima, que cuando no existía el Estado, los conflictos entre personas se resolvían en primer lugar entre los propios participantes del conflicto, luego se involucraba a la familia, y esto generaba una suerte de espiral de venganza porque nunca tenía fin. Es decir, la incorporación de nuevos sujetos al conflicto generaba esta situación de la violencia sin final, esta espiral de violencia, hasta que en un momento de la evolución institucional aparece el Estado, que expropia el conflicto, le saca el conflicto a la víctima y asume la representación de la víctima. Esto generó que la víctima desapareció del sistema penal. La víctima declaraba únicamente en una sola oportunidad como testigo y no volvía a aparecer en lo que era el trámite del sistema penal. Como decía el doctor recién, no se la volvía a consultar, no se sabía al momento de la sentencia si la víctima vivía, había fallecido y demás, porque generalmente entre el momento de la declaración, en los primeros momentos del procedimiento y la resolución judicial, pasaban mucho tiempo, inclusive años. El nuevo sistema devuelve a la víctima, este proceso se revirtió hace un tiempo, la víctima empieza a tener de alguna manera participación dentro de lo que es el proceso penal, y este nuevo sistema, que entraría en vigencia en principio en febrero de 2014, ubica a la víctima en una posición bastante importante porque inclusive la habilita a participar del proceso como parte, es decir, le reconoce a la víctima aquel expropiado lugar que tenía por parte del Estado, y ya la víctima pasa a ser parte dentro del proceso penal junto con el fiscal. Esto no es un dato menor, es decir, la forma en que la víctima se incorpora al proceso es a través de la figura del querellante. Esta es una palabra que ya empezó a partir de que otras provincias lo han reconocido, sobre todo la provincia de Buenos Aires. Ustedes ven en los últimos casos que están en la prensa la aparición de querellantes, en el caso de Manchel y demás, la aparición por la víctima de la figura del querellante, pidiendo, contradiciendo a la par del fiscal, trabajando junto al fiscal el querellante y del otro lado el imputado y su defensor. Una de las características de la ley de la 26485 precisamente es la transversalidad, es decir, la importancia de este encuentro, la presencia tanto del doctor Baclini como a mí me pareció que era importante participar un poco para tener una visión de todos los actores que de alguna manera intervenimos en lo que es el proceso por la violencia de género. En el caso específico de lo que es la justicia de menores, nosotros en el nuevo sistema penal también somos reciclados, es decir, desaparece lo que es la investigación judicial, o la investigación está a cargo del juez en la provincia, el juez de instrucción, el juez correccional y el juez de menores. Nosotros desaparecemos de ese lugar, pasamos a tener la figura de terceros en relación al conflicto, resolvemos el conflicto, pero no tenemos ningún tipo de actividad de parte. Es decir, no vamos a reemplazar la actividad o la inactividad del fiscal, del querellante o del defensor. Vamos a decir sí o no y vamos a dar los fundamentos de por qué decimos sí o no. El despliegue, la actividad investigativa y demás, eso queda a cargo del fiscal y del querellante si la parte
decide tener. En el caso particular de la ley de violencia de género, es política de Estado, además de la transversalidad, uno de los derechos protegidos es garantizar a la víctima de violencia de género el acceso a la justicia. Precisamente el acceso a la justicia lo va a tener por una doble vía, la vía que le suministra el Estado en la persecución de los delitos, que es el fiscal, y con la posibilidad de acceder también con su propio abogado particular a través de la figura del querellante. Si no puede solventar los gastos de un abogado, es también uno de los derechos protegidos por la ley de violencia de género, garantizarle el acceso a la justicia a través del patrocinio gratuito. Yo creo que esto conforma un nuevo paradigma, es un cambio histórico a nivel legislativo. Lamentablemente Santa Fe es una de las últimas provincias en implementarlo, ya todo el país prácticamente tiene la investigación fiscal, se ha dejado al lado, salvo en la justicia federal, subsiste todavía la investigación judicial, pero bueno, esto es un cambio importantísimo de paradigma y creo que la síntesis de esto es rescatar el nuevo rol que va a tener la víctima dentro de lo que es el procedimiento penal. Esto como reflexión general. Como reflexión particular, en lo que hace mi trabajo actualmente, yo todavía estamos trabajando con el sistema viejo, la investigación judicial es una de nuestras cargas, y digo carga porque no es fácil. La investigación con los recursos que actualmente se cuenta, que es nada más que la policía, no es fácil. Y la violencia de género, en el caso nuestro, es un juzgado penal, un juzgado de menores, es decir, que trabaja con una población de menores de 18 años que cometen un delito. Es decir, en el año 2009 se sanciona la ley 12967 que nos quita aquella vieja competencia que venía de la ley de patronato, que nos hacía intervenir a los jueces de menores en los casos de menores que se encontraban en estado de abandono o en riesgo material o moral, por abandono de su familia, por la injerencia de un tercero. Eso se dejó de lado en el año 2009 y el juzgado de menores a partir del año 2009 es un juzgado nada más con competencia en materia penal, que investiga y juzga a los menores de 18 años que cometen un delito. A partir del año que viene, teóricamente nosotros, nos retiramos también de la investigación, que va a ser asumida por los 4 fiscales, por uno en particular, por los 4 que en la ciudad de Santa Fe. El dato que yo quería aportar de alguna manera es el tema de que la violencia de género no es una situación que se dé recién a partir de la mayoría